¿Sientes que cuando hablas español suenas como un robot? Muchos estudiantes hablan como si estuvieran leyendo una lista del supermercado, oración tras oración, sin utilizar palabras que conecten sus ideas. Pero cuidado, porque si siempre usas solo ciertos conectores, tu discurso también va a sonar repetitivo. Así que para ti he traído a esta clase los conectores de causa y consecuencia, para que tengas más variedad y así sonar como un verdadero nativo y que tus historias tengan más lógica, ritmo, pero sobre todo, naturalidad. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como sabes, en este canal te enseñamos el español real. El español que vas a utilizar en el día a día, ya sea que estés viviendo, trabajando o visitando un país hispanohablante, o quizá eres un estudiante de este hermoso idioma. Cuando aprendemos un idioma, nuestra prioridad es que nos entiendan cuando hablamos con un otro, y por eso nos aferramos a ciertas palabras que ya conocemos. En este caso, si hablamos de conectores, la gente se aferra mucho al por qué para causa y el entonces para consecuencia. El problema es que nosotros, los hispanohablantes, utilizamos más que estas dos palabras. Tenemos toda una paleta a nuestra disponibilidad para poder utilizar cuando nos expresamos. Si no conoces expresiones como ya que, puesto que, o el famoso así que, te vas a perder muchos matices de una conversación. Así que en esta clase te voy a ayudar a dar esa intención a tus conversaciones. Hoy vas a aprender a elegir el conector exacto para tu conversación. Entonces, ¿qué vamos a ver en este video? Primero, vamos a analizar los conectores por qué y cómo. ¿Sabías que el orden de la frase cambia al conector? Pues esto veremos. Luego veremos unos conectores de causa a los que los llamamos elegantes para sonar más profesionales. También entraremos en el terreno de la consecuencia con el famoso conector así que. También vamos a ver estructuras de reacción que utilizamos, por ejemplo, cuando descubrimos un secreto. Y no vamos a terminar sin una práctica para que pongas a prueba lo que has aprendido en esta clase. Así que si estamos listos, empecemos con este video. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta importante. ¿Por qué debemos aprender este tema? Y la respuesta es muy fácil. El cerebro, especialmente el cerebro de los hablantes nativos, ama las conexiones. Cuando hablas sin utilizar conectores, es como entregar piezas de rompecabezas que no encajan. Obligas a tu interlocutor, a la persona con la que estás hablando, a adivinar lo que realmente quieren expresar tus ideas. Si quieres decir algo y utilizas frases como no dormí, estoy cansado, mañana trabajo, suena como un robot o como un libro de español súper básico. Pero en el momento que empieces a utilizar conectores para expresar tus ideas, cambia todo, incluso para quien te escucha. Dominar conectores para causa y consecuencia te van a dar algo que yo llamo la fluidez percibida. Escúchame esto. Puedes no saber miles de verbos. Puedes incluso cometer errores de género. Pero si sabes las palabras clave para conectar tus frases, automáticamente tu español suena con más nivel. Además, esto te da mucha más confianza. ¿Cuántas veces has querido contar alguna historia larga, pero has tenido que detenerte simplemente porque no encontrabas las palabras correctas? Entonces, en conclusión, aprender conectores de causa y consecuencia es como encontrar un pegamento para tus ideas en español. Así que vamos a romper ese molde
para que tu mensaje llegue con fuerza y con claridad. Ahora sí, vamos a dejar de lado ese español de primaria y subir un poco de nivel, empezando con el conector porque. Ya dijimos que vamos a analizar los que siempre se utilizan. En este caso, este es como el conector omnipotente, el primero que se le viene a la mente a todo el mundo. Este lo utilizamos para introducir información nueva, una razón que quizá la otra persona no conoce. Esta es la respuesta directa a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y tu respuesta. Y ojo aquí, porque muchas veces cuando traduces directamente desde el Google Translator, te va a mostrar oraciones que inician con ¿por qué? Sin haber hecho una pregunta. En el español, el por qué prefiere quedarse en medio de la frase para poder unir dos ideas. Por ejemplo, esta oración. Llegué tarde porque no pasaba el autobús. Aquí, ¿cuál es la razón? Que el autobús no pasaba. El siguiente conector es cómo, otro de los conectores predilectos de los estudiantes. Pero te voy a enseñar un truco para hacer un pequeño cambio y que al utilizar cómo también suene para nivel avanzado. Cuando la causa es lo primero que quieres decir, el por qué desaparece del mapa. Por ejemplo, no digas porque no pasaba el autobús, llegué tarde. ¿Se entiende? Es correcto, pero no suena bien. En su lugar, podemos utilizar cómo. Así, al colocar la causa al principio, vas a preparar a la persona para la consecuencia. Por ejemplo, como no pasaba el autobús, llegué tarde. ¿Puedes notar la diferencia? Aquí, la persona que te escucha va a entender esto como una historia y no como una excusa. Los siguientes conectores son ya que y puesto que. Aquí están estos conectores elegantes. Usamos ya que o puesto que cuando la razón de lo que decimos es demasiado evidente. Es algo que la otra persona ya sabe o es de sentido común. Estos conectores son ideales para el mundo profesional o para cuando quieres sonar un poco más sofisticado. Esta no es la explicación o excusa de algo oculto, sino es la justificación basada en la realidad. Si utilizas porque, por ejemplo, en una reunión de trabajo importante, no suena a un español de tanto nivel. Si utilizas ya que, va a sonar mucho más académico o ejecutivo. Por ejemplo, ya que todos estamos aquí, podemos iniciar la reunión. No estoy explicando por qué vamos a iniciar la reunión. Se entiende, estamos todos presentes, pero estoy conectando esa realidad con una acción. Y también tenemos conectores aún más formales. Y estoy hablando de debido a y a causa de. No podemos olvidar a estos conectores que van seguidos del sustantivos y no llevan verbo conjugado. Puedes utilizarlos cuando quieras ser aún mucho más preciso o quizás un poco más frío y formal. Los vas a poder escuchar en contextos más profesionales, por ejemplo, en un aeropuerto. El vuelo se canceló debido a la tormenta. Es corto, directo y muy profesional. Estos son algunos de los conectores, pero antes de ver los demás, quiero contarte algo. En Burbuja del Español sabemos que cada estudiante aprende de forma diferente. Por ejemplo, tú eres de las personas que prefiere aprender con material digital, tener las clases a la mano, en su tablet o en su celular, o eres de los que prefiere tocar el papel, tener un libro físico, ponerlo en su mesa de noche y así motivarse un poco más para estudiar. Pues aquí con nosotros tú puedes elegir cómo aprender, ya que tenemos nuestros libros en diferentes formatos. ¿Eres un nómada digital?
¿Quieres tener el material al alcance de tu mano? Pues para ti tenemos el formato PDF y es inmediato. Descargas y empiezas a estudiar. Pero si eres como yo, que prefiere subrayar, pasar las páginas y releer un libro físico, también tenemos esta opción. Puedes adquirir la versión impresa de nuestros libros y te lo enviamos a donde estés, para que tengas un pedacito de nuestra escuela contigo. Ahora te cuento cuáles son nuestros libros. El primero es Español Auténtico. Es un libro práctico y divertido que reúne las expresiones coloquiales más comunes del español. Ideal para los que quieren aprender el español real que se habla en las calles y así entender un poco más el lenguaje cotidiano. También tenemos nuestro libro de palabras malsonantes. Y no te preocupes, no es para hablar mal. Es un libro informativo que explora las palabrotas más usadas en el español. También te explicamos sus significados, el contexto donde puedes usarlas y algunas otras alternativas un poco menos vulgares. Este es ideal para quienes quieren comprender el lenguaje informal. Y por último tenemos nuestro libro de preparación Ciele. Es un libro práctico y completo que guía a los estudiantes en su preparación para la certificación del examen Ciele. Incluye el reglamento del examen, ejemplos de prueba y consejos para que puedas maximizar tu rendimiento. Puedes utilizar nuestros libros para tu momento de desconexión. Te sirves un café, sacas tu libro y practicas tu español. Con 15 minutos es suficiente. Es un buen hábito para no perder la práctica. Y como ya sabes, si estás suscrito a nuestro newsletter, vas a participar de un sorteo mensual de uno de nuestros libros físicos. Y también los puedes conseguir en nuestra página web burbujadelespañol.com en la sección libros. Te dejo el link también en la descripción. Excelente, ya vimos conectores para el inicio de las cosas. Ahora viene lo más divertido. ¿Cuál es el resultado? Muchos estudiantes abusan del uso de la palabra entonces, así que te presento algunos otros que puedes utilizar. Por ejemplo, así que, si solo pudieras aprender un conector de consecuencia en toda tu vida, te recomiendo este. Es el conector más famoso del español hablado, de cualquier país. Es dinámico, es rápido y puede encajar en cualquier situación, informal o semiformal. Úsala para unir alguna decisión lógica y un evento inevitable. Es el pegamento perfecto para las anécdotas cotidianas. Veamos este ejemplo. Me quedé sin batería en el móvil, así que no pude llamarte para avisar. Es natural, es fluido y suena 100% auténtico. Ahora tenemos otro conector que es uno de mis favoritos, el famoso por eso, que es el conector justiciero. Le digo el justiciero porque lo utilizamos para dejar en claro que lo que acabamos de decir es la razón absoluta y fundamental del resultado. Úsala cuando quieres enfatizar tu motivación o justificar una razón firme. Por ejemplo, el servicio de atención en este restaurante fue pésimo. Además, la comida estaba fría. Por eso, no volveré más. Aquí no solo das la consecuencia, sino también un veredicto. Los siguientes conectores son de modo que o de manera que. Aquí ya nos ponemos un poco más elegantes. Estos son conectores descriptivos y ayudan a que tu discurso sea más fluido, sin tantas pausas. Estos conectores indican que una situación llevó a un resultado casi técnico o inevitable. Se utilizan mucho en contextos más cuidados o cuando estás contando una historia con mucho detalle. Esto va a sonar a algo sacado de un libro. Por ejemplo, había muchísima gente en la puerta del museo, de modo que cambiamos de planes y fuimos hacia el parque. Suena literario, elegante y bien estructurado. Y como mencioné en un inicio, tenemos un conector
para expresar sorpresa. Este es un conector que solo entenderás si es que realmente vives el idioma. Lo usamos para expresar una consecuencia que acabamos de descubrir y nos genera una reacción. Puede ser sorpresa, enfado o sospecha. Suele ir al inicio de la frase y con una entonación algo específica. Por ejemplo, logras encontrar a esa persona que estabas buscando, pero tienes esta reacción. Ah, con que aquí estabas. En estos casos utilizamos con que al inicio. Otro ejemplo, con que no tenías dinero, pero te compraste zapatos nuevos. Esta es una consecuencia cargada de emoción. Me gustaría saber si alguna vez la has utilizado. Ahora sí, a practicar. Te voy a dar algunos conectores y unas frases sueltas que vas a tener que unir con las mismas. Es un ejercicio muy fácil. El primer conector es ¿cómo? Y las frases son no tengo dinero, no salgo el fin de semana. ¿Cómo unirías con el conector? ¿En dónde lo colocarías? En este caso, iría al inicio de la frase. Como no tengo dinero, no saldré el fin de semana. El siguiente conector es por eso. Y las frases son me encanta el español. La siguiente, estudio en este canal de YouTube. Excelente. En este caso, el conector va en medio de ambas frases. Me encanta el español, por eso estudio en este canal de YouTube. Gracias. Veamos un ejercicio más, esta vez con el conector ya que. Las frases son, estamos en verano, vamos a la playa. ¿Dónde ubicarías este conector? Excelente. Sería, ya que estamos en verano, vamos a la playa. ¿Te das cuenta cómo cambia tu nivel de español cuando aprendes a conectar mejor tus ideas? Ya no suenas más como un robot, suenas como un verdadero narrador. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por nuestras redes sociales. Aquí vas a poder encontrar contenido de español todos los días para que sigas practicando. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podrás encontrar artículos en español. También podrás suscribirte a nuestro newsletter o ser miembro exclusivo de Burbuja. También puedes agendar una clase con alguno de nuestros profes. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!